Ejercicio 1. Se quema azufre puro con aire seco, suministrado en un exceso del 35% respecto a la producción de trióxido de azufre. El azufre se oxida a trióxido de azufre un 20% y el resto a dióxido de azufre. Los gases producidos en esta combustión pasan a un convertidor, donde el 90% del dióxido de azufre produce trióxido de azufre. Calcula el flujo de aire alimentado y la composición expresada en porcentaje molar de los gases salientes del convertidor. Bueno, en este ejercicio nosotros vamos a trabajar con el azufre y como podemos ver, él se va a quemar con aire seco en un exceso del 35%. Y lo que se puede también ver es que esta producción es respecto al trióxido de azufre. ¿Qué más podemos ver? Miren, se nos dice que el azufre se oxida a un 20%, respecto al trióxido de azufre, y que el resto es al dióxido de azufre. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos primeros enunciados son referentes a lo que sucede en el reactor. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos ver? Una entrada de azufre y una entrada de aire seco. ¿De acuerdo? Y en el aire seco tenemos un exceso del 35% respecto a la producción del trióxido de azufre. Donde aquí podemos ver que el trióxido de azufre es nuestra reacción principal. ¿De acuerdo? ¿Y qué más podemos ver? Que el azufre se oxida a trióxido de azufre en un 20% y que el resto a dióxido de azufre. Esto es lo que pasa en el horno. ¿Qué es lo que pasa en el convertidor? Pues en el convertidor, los gases producidos en la combustión, ahora sí que pasan al convertidor donde el 90% del dióxido de azufre produce trióxido de azufre. ¿Qué es lo que aquí nos quieren dar a entender en este pequeño párrafo? En este pequeño párrafo, ni siquiera es párrafo, es un enunciado, es de que, fíjense, pasan a un convertidor donde el 90% de dióxido de azufre produce trióxido de azufre. Aquí, simplemente aquí, miren, se los voy a resaltar. Aquí nos dicen que se lleva a cabo una reacción en el convertidor, que es de dióxido de azufre a trióxido de azufre, donde la conversión del dióxido de azufre es al 90%. ¿Por qué sé que esto es al 90%? Porque aquí nos dice que el dióxido de azufre produce el trióxido de azufre. ¿Qué es lo que se nos pide? Se nos pide calcular el flujo del aire alimentado y la composición de los gases salientes del convertidor. ¿De acuerdo? Miren, aquí en esta parte tenemos dos reacciones. Como podemos ver, en las dos tenemos como reactivos al azufre, así al igual que el oxígeno. A diferencia que en la primera se produce el trióxido de azufre y en la segunda el dióxido de azufre. Como podemos observar, estas reacciones ya se encuentran balanceadas. Miren, un átomo de azufre, en el reactivo, 2 átomos de azufre. No, esto no está balanceado. Vamos a balancearla entonces. Entonces, miren, aquí tenemos 2 átomos de azufre. Entonces, aquí le pongo 2 átomos de azufre en el reactivo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo 2 por 3 son 6 y 3 por 2 son 6. Ahorita ya se encuentra balanceada. Vamos a checar nuestra reacción 2. Un átomo de azufre, otro átomo de azufre, 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de oxígeno. Bueno, vamos a checar cómo queda nuestro diagrama. ¿De acuerdo? Miren, aquí lo tengo. Vamos a ver que se pueda leer. ¿De qué más azufre? No lo alcanzamos a leer. Miren, entonces, así quedamos. ¿De acuerdo? Nuestras dos reacciones. Y aquí tenemos nuestro diagrama. Como se nos dice, miren, entre el azufre, también entre el aire
Vamos a bajarle un poquito más. Entre el aire, ya sabemos que el aire contiene un 79% mol de nitrógeno y un 21% mol de oxígeno. No se nos dice que el azufre tenga una conversión del 100%. Nosotros lo deducimos. ¿Por qué lo deducimos? Porque, miren, aquí a la salida, en ninguna parte de los gases que tenemos aquí vemos al azufre. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las razones por las que nosotros consideramos que se lleva a cabo al 100% la conversión del azufre. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué también observamos? Observamos que en el horno, fíjense, con base a las reacciones, se produce el trióxido de azufre y el dióxido de azufre. Miren, aquí los tenemos marcados. Y así también tenemos nitrógeno a la salida. ¿Por qué tenemos salida al nitrógeno? Me voy a bajar un poco. ¿Por qué? Porque se nos dice en el enunciado que tenemos un porcentaje en exceso de aire y este es al 35%. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera parte de nuestro problema. ¿De acuerdo? En el cual, ¿qué se nos pide? Se nos pide que calculemos la cantidad de aire que se alimenta. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la segunda parte, que es aquí en el convertidor. Entonces, fíjense, estos gases que son la salida del horno, estos se van a convertir a los gases a la entrada del convertidor. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos aquí en el convertidor? Pues aquí en el convertidor se nos dice que tenemos una conversión del dióxido de azufre del 90%. Aquí yo ya puse nada más la fracción, que es 0.90. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Aquí significa que aquí tenemos otra reacción. ¿Sí? Miren, tenemos SO2 más oxígeno y esto nos va a producir el trióxido de azufre. ¿De acuerdo? Miren, aquí tengo, de una vez checamos el número de átomos. Un átomo de azufre, otro átomo de azufre, pero aquí tengo 3 átomos de oxígeno y aquí tengo 2, entonces aquí pongo un 2, 2 por 3 son 6, ¿de acuerdo? Y tengo 2 átomos de azufre, pongo 2, 2 por 2 son 4, más 2 son 6, entonces ya está balanceada nuestra ecuación. Ahora, aquí hay algo muy interesante a analizar, fíjense. Aquí no tenemos salida de azufre, ¿de acuerdo? Pero en esta reacción, aquí estoy, podemos observar que también se utiliza oxígeno. Aquí el punto a saber es quién va a ser nuestro reactivo limitante, si el dióxido de azufre o el oxígeno. ¿A qué me refiero? Aquí hay un porcentaje en exceso del aire, ¿de acuerdo? Y después lo que haya reaccionado con la reacción principal, que es donde se forma el trióxido de azufre, ahí hay que checar si ese oxígeno que sale es suficiente para que se lleve a cabo la siguiente reacción, ¿de acuerdo? O si todo este dióxido de azufre, ¿sí? Si todo este dióxido de azufre puede ser quemado por el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces aquí la clave es saber qué cantidad de oxígeno tengo, ¿sí? Bueno, y vamos a ver qué cantidad sale de trióxido de azufre. Nosotros queremos suponer de que va a haber suficiente conversión, mucho mayor cantidad de esta especie. ¿Por qué? Porque aquí está el dióxido de azufre que tengo aquí a la salida, está reaccionando con el oxígeno para formar el trióxido de azufre. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Aquí también es importante señalar que se nos dice que de los moles que reaccionan, ¿sí?, el 20% es al trióxido de azufre y que el resto
es al dióxido de azufre. Bueno, pero una vez aclarado esto, pues vamos a comenzar. Pero antes de ello, les quiero mostrar una nota de qué es lo que vamos a realizar primero. Nosotros ya en los ejercicios anteriores que hemos estudiado, saben que nosotros comenzamos con el cálculo del oxígeno teórico. Pero aún a eso, a mí me gusta otra vez recalcar qué es lo que tenemos que hacer respecto a cómo obtener el aire alimentado. ¿Sí? Pero bueno, más adelante, más bien, a continuación es lo que voy a presentar. Aquí estamos, fíjense. Para calcular la cantidad de aire alimentado, es necesario calcular primero el aire teórico y aplicarle el exceso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos dicen que el aire alimentado, de hecho, el aire alimentado es lo que a nosotros se nos está preguntando. Conocer la cantidad de flujo de aire alimentado. ¿De acuerdo? ¿Y esto cómo lo vamos a conocer? Se nos dice que primero hay que calcular el aire teórico y del aire teórico aplicarle el exceso. Luego nos dice en el siguiente párrafo, recuerde que el aire teórico es la cantidad de oxígeno teórico contenido en el aire. Con este enunciado, lo que nos están diciendo es lo que nosotros ya hemos estudiado, de que existe una relación del oxígeno teórico respecto al aire teórico. ¿De acuerdo? ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros también conocemos de que en el aire contiene un 79% mol de nitrógeno y un 21% mol de oxígeno. Entonces, mi manera de relacionar el aire teórico respecto al oxígeno teórico es considerando ese porcentaje de oxígeno contenido en el aire. ¿De acuerdo? También se nos dice, asimismo, el oxígeno teórico es aquel que se requiere para quemar una cierta cantidad de combustible. ¿Cierto? Bueno, pero fíjate, esto es muy importante ya que se nos dice que es para quemar una cierta cantidad de combustible. Nosotros siempre consideramos que es al 100%. ¿Por qué? Porque consideramos que todo el oxígeno teórico va a quemar al combustible. ¿De acuerdo? Bueno, sí es por eso que se llama oxígeno teórico. Ahí nosotros suponemos que todo el oxígeno va a quemar al combustible, o bien en este caso es el azufre. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice nuestro tercer párrafo? En nuestro tercer párrafo nos dicen, el cálculo de la cantidad de oxígeno teórico es a partir de los moles del combustible alimentado. Nosotros no estamos trabajando ahora ya sea con algún gas de los clásicos, metano, etano, propano, no. Nosotros estamos trabajando con el azufre, ¿de acuerdo? Y se nos dice, en el caso del azufre, se considera como reacción principal a la reacción de formación del producto que contenga el mayor número de oxígenos. En nuestro caso, en este ejercicio, la reacción que contiene el mayor número de oxígenos es la reacción 1, ya que en esta se está produciendo el trióxido de azufre, y el trióxido de azufre tiene mayor número de átomos de oxígeno que el dióxido de azufre. ¿De acuerdo? Luego se nos dice, recuerde que en el cálculo del oxígeno teórico no se considera la conversión ni la reacción secundaria. Miren, aquí donde dice no se considera la conversión, ya les mencioné, no se considera ya que nosotros estamos considerando de que se quema todo el combustible. ¿De acuerdo? Todo, entonces por eso es de que se considera que es teórico. Ahora, el punto. A nosotros se nos pregunta el aire alimentado. Entonces, primero vamos a calcular el aire teórico. Y una vez que tengamos el aire teórico, le aplicamos el exceso. ¿De acuerdo? Pero antes de eso, se nos dice, el aire teórico es la cantidad del oxígeno teórico contenido en el aire. Entonces, primero vamos a calcular el oxígeno teórico. ¿Y cómo va a ser eso? A partir de los moles de combustible alimentado, que en nuestro caso estamos trabajando con azufre, y este va a ser con el que vamos a partir nuestro cálculo para el oxígeno teórico, ¿sí? Siempre y cuando consideremos que la reacción principal es el trióxido de azufre, ya que este es el que contiene el mayor número de oxígenos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues vamos a continuar. ¿De acuerdo?
Ahora, durante nuestro enunciado aquí de este ejercicio, nunca se nos menciona cuál es la alimentación del azufre. Y eso es muy importante conocer. ¿Por qué? Porque este está en nuestras dos reacciones. Aunque nosotros nos vamos a basar en esta reacción, en la reacción 1. ¿Por qué? Porque esta es nuestra reacción principal. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí no me dan el flujo del azufre, nosotros vamos a tomar una base de cálculo. Miren, nosotros como base de cálculo generalmente hemos tomado 10 moles, 100 moles generalmente. En este caso lo vamos a considerar nuestra base de cálculo como 1 mol de azufre en la alimentación, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros ya también analizamos que vamos a tener 2 entradas, una la del azufre y otra la del aire en exceso. Pero bueno, entonces lo primero que tenemos que calcular, de acuerdo con la nota que acabamos de leer, es de que vamos a calcular el oxígeno teórico. Miren, vamos a proseguir. ¿De acuerdo? Bueno, entonces primero calculamos el oxígeno teórico. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues lo vamos a calcular acorde con el número de moles de azufre en la alimentación. Yo ya les mencioné que a nosotros no se nos dan el número de moles. Por lo tanto, nosotros tomamos como una base de cálculo 1 mol. ¿De acuerdo? Y también vamos a multiplicar esto por la estequiometría, ¿sí? De la relación estequiométrica del 1 mol de oxígeno con respecto al azufre. ¿De acuerdo? Y nosotros ya sabemos que tenemos 2 moles tenemos en este caso, estamos aquí en los reactivos. La relación es de 3 a 2. 3 moles de oxígeno con respecto a 2 moles de azufre. Entonces, ahora vamos a realizar nuestros cálculos. Miren, 1 por 3 entre 2, esto tenemos un valor de 1.5 mol, que es el número de moles de oxígeno teórico. Esta es la cantidad que yo necesito para quemar el azufre en mi reacción principal. ¿Cuál es mi reacción principal? El que tenga mayor número de átomos de oxígeno, el cual es mi reacción número 1. Después, ¿qué se nos dice? Se nos dice que calculemos el aire teórico. ¿Y cómo voy a calcular mi aire teórico? Pues este cálculo va a ser a partir del oxígeno teórico. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Miren, esta cantidad que aquí tenemos nosotros, de 1.5 moles de oxígeno teórico, esto significa que este 1.5 equivale a lo que tiene contenido aquí el oxígeno en el aire. Pero recordemos, fíjense, que aquí tenemos el aire al 100%. Pero también sabemos que este aire está constituido por un 79% mol de nitrógeno y un 21% mol de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, este número de moles, este 1.5, son este 21%. Miren, les voy a cambiar de color. Es este 21%. Esto es mi 1.5. Pero yo quiero conocer qué cantidad de aire es lo que representa este 21%. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver aquí cómo lo relacionamos. Miren, aquí yo digo que mi número de moles de oxígeno teórico es igual a 0.21, donde el 0.21 es de esto. Esto es mi fracción, el 21% es 21% mol de oxígeno contenido en el aire. Es por eso, si es 21% mol, yo lo cambié a fracción mol, ¿sí? Que es 0.21. Ahora, ¿qué otra cosa? Yo ya conozco mi oxígeno teórico, vean, nosotros lo acabamos de calcular. El punto aquí es que quiero conocer mi aire teórico, ¿sí? Todo esto, quiero conocer qué tanto es esto cuando el 21% es el 1.5 moles respecto al número de moles de oxígeno teórico. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a despejar, en este caso,
al número de moles de aire teórico, que donde el 0.21 está multiplicando, del otro lado va a pasar dividiendo. Y en este caso, pues vamos a sustituir. Miren, mi número de moles de oxígeno teórico, yo ya sé que es, aquí estoy, 1.5. Entre 0.21 yo tengo un valor de 7.14 moles. ¿De qué? De aire teórico. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que conocemos este valor, vamos a aplicar el exceso. Miren. Aquí estamos, ¿sí? Aplicar el exceso al aire teórico para convertirse en el aire alimentado. Yo ya sé, miren, se nos dijo de un principio que había un porcentaje en exceso del aire del 35%, ¿de acuerdo? Entonces, este valor lo cambio a fracción del exceso, el cual es 0.35, ¿sí? Ahora, fíjense, nosotros queremos conocer el número de moles de aire alimentado. Y yo digo que esa es mi relación igual a número de moles de aire teórico, que es el que acabamos de calcular y se encuentra, se ubica en esta parte, multiplicado por 1, donde aquí el 1 me representa que es el 100% ¿de quién? De mi aire teórico, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí le voy a agregar esta fracción del exceso, le voy a agregar este 0.35, que es el porcentaje del aire, ¿de acuerdo? Entonces 1 más 0.35, yo tengo un valor de 1.35. Ahora vamos a sustituir, miren. Mi número de moles de aire alimentado es igual al número de moles de aire teórico, que aquí estoy señalando, por 1.35. Entonces, al multiplicar 7.14 por 1.35, obtengo un valor de 9.64 mol de aire alimentado. En este caso, nosotros ya hemos resuelto la primera pregunta que se nos dice. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero vamos a recalcarlo otra vez. Aquí tenemos una pequeña nota que nos dice, no se menciona el porcentaje de conversión del azufre. Entonces se considera que el porcentaje de conversión del azufre es del 100%. Ok, entonces ahorita lo que vamos a realizar es a trabajar en el reactor. ¿De acuerdo? ¿Por qué en el reactor? ¿Por qué? Porque es ahí donde se están llevando a cabo la conversión, bueno, no la reconversión, la reacción del azufre más el oxígeno para llevarse a cabo el trióxido de azufre. Entonces, miren, aquí tenemos la ecuación del balance de materia con reacción, el cual nos dice que consta de una entrada más una generación menos el consumo, esto es igual a la salida. Entonces ahora vamos a calcular el balance de materia del azufre. ¿En qué consiste? Miren, se consiste, en vez de decir el azufre a la entrada, se dice el azufre que se alimenta. ¿Sí? El azufre. Y luego, más la generación, eso quiere decir el azufre que se produce. Menos el consumo, es el azufre que se consume. Y esto es igual al azufre que sale. Nosotros ya sabemos que en estas reacciones no se lleva a cabo una producción de azufre. Quien se produce son los gases el dióxido de carbono, dióxido de azufre y el trióxido de azufre. Pero veamos, vamos a continuar. ¿Sí? Aquí en este caso vamos a hacer, fíjense, ya que nosotros dijimos que no se produce el azufre, vamos a ver qué es lo que nos queda. Nos queda que el azufre que se alimenta menos el azufre que reacciona, que no es otra cosa que decir que es el azufre que se consume, es igual al azufre que sale. ¿De acuerdo? Otra cosa adicional, miren. Aquí dice, considerando una conversión al 100%, es decir, que todo el azufre reacciona.
Entonces, aquí es importante señalar que si todo reacciona, entonces no voy a tener nada aquí en la salida. ¿Por qué? Porque todo está reaccionando. Miren, aquí el azufre que sale, eso no es real. ¿Por qué? Porque todo el azufre reacciona. Y aquí estamos considerando una conversión al 100%. Vamos a ver cómo se lleva a cabo, ¿de acuerdo? Miren, aquí tengo. Entonces aquí cancelamos el azufre que sale. Por lo tanto me queda que el azufre que se alimenta menos el azufre que reacciona, esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros igualamos, llegamos a que el azufre que se alimenta es igual al azufre que reacciona. Y nosotros ya sabemos que el número de moles que se alimenta es igual a 1 mol. Ahora vamos a bajarnos y aquí tenemos algo importante a señalar. Miren, nosotros tenemos el azufre en el lado de reactivos, en las dos reacciones. Y en la primera, que es la principal, se produce el trióxido de azufre y en la segunda el dióxido de azufre. Ahora, aquí lo que nosotros vamos a estudiar, a conocer, a calcular es qué tanto de este azufre reacciona para formar el trióxido de azufre y el dióxido de azufre. Por lo tanto, este azufre reacciona para formar estos dos productos. Mire, vamos a verlo. Mire, aquí se nos dice, bueno, recordando que el azufre que reacciona, y aquí estoy poniendo la interconexión, que es en la 1, en la corriente 1, es igual al número de moles que reaccionan, ¿sí? En este caso que es en el reactor, producen trióxido de azufre, ¿sí? Más el número de moles que reaccionan y que producen el dióxido de azufre en la corriente 1, estas dos es lo que yo obtengo de mi número de moles de azufre que reaccionan. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿qué significa esto? Esto significa, pero fíjense, antes de ello, vamos a comenzar con ¿cierto? Con el número de moles de azufre que reaccionan produciendo el trióxido de azufre. Pero aquí hay algo importante a señalar. Se nos dice en el enunciado del ejercicio, el azufre se oxida se oxida al trióxido de azufre un 20% y al resto al dióxido de azufre. Entonces, por decir que el dióxido de azufre se oxida a un 80%. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a calcular? Miren, yo aquí tengo el número de moles de azufre que reaccionan, ¿de acuerdo? Y en este caso, se está considerando que todo el azufre va a reaccionar, ¿sí? Miren, aquí está. Por lo tanto, vamos a ver cuántos son los números de moles de azufre que reaccionan para producir el trióxido de azufre. Y esto es igual, aquí primero nos vamos a enfocar en la producción del trióxido de azufre, ¿sí? Bueno, entonces esto es igual al número de moles de azufre que reaccionan por la fracción A trióxido de azufre. Aquí se nos dice que la fracción a formar el trióxido de azufre es de un 20%, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a multiplicar. Miren, el número de moles de azufre que reaccionan y que producen el trióxido de azufre en la reacción 1 es igual a 1 por 0.20. Y 1 por 0.20 no es otra cosa más que los moles, aquí le voy a poner, ¿sí? Que del azufre reaccionan para producir trióxido de azufre. Entonces, estos reaccionan, y suponemos que es al 100%, ya que no se nos señala lo contrario, reaccionan para producir el trióxido de azufre, ¿cierto?
Bueno, entonces yo aquí ya tengo lo que los resultados que necesito para calcular el número de moles que reaccionan ahora para el dióxido de azufre. ¿De acuerdo? Miren, vamos a bajarlos. Hasta el momento, nosotros conocemos el del trióxido de azufre. Nos falta conocer el dióxido de azufre en la interconexión 1, ¿cierto? Que no es otra cosa más que nuestra corriente de alimentación. Ahora, ¿cómo vamos a calcular este siguiente término? Miren, aquí lo tengo. El número de moles de azufre que reaccionan para producir el dióxido de azufre en la corriente 1 es igual al número de moles de azufre que reaccionan, ¿cierto? Que nosotros lo estamos considerando que es de un 100%, menos el número de moles de azufre que reaccionan y que producen el trióxido de azufre. Nosotros sabemos, y aquí se nos señala, de que el azufre se oxida al trióxido de azufre en un 20%, ¿cierto? Bueno, entonces, en este caso, ya que conozco mi trióxido de azufre, entonces puedo comenzar el cálculo. Miren, nosotros, esta del trióxido de azufre, lo calculamos aquí, ¿cierto? Bueno, vamos a sustituir. El número de moles de azufre que reaccionan para producir el dióxido de azufre en la corriente 1 es igual a 1 mol menos 0.2 moles, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la cantidad que se oxida el azufre para producir el trióxido de azufre, ¿sí? Este se oxida a un 20%. Bueno, entonces mi número de moles, 1 menos 0.2 es igual al número de moles que reaccionan de azufre y producen el dióxido de azufre en la corriente 1. Entonces, ahora, una vez que yo ya conozco cómo reacciona el número de moles, más bien obtuve el número de moles de azufre que reaccionan para producir tanto el dióxido de azufre como el dióxido de azufre, el trióxido de azufre, ahora es posible conocer qué tanto se produce tanto del dióxido de azufre como del trióxido de azufre. Pero aquí es muy importante no perder de vista qué es lo que se nos pregunta. Miren, vamos a checar ello. A nosotros se nos pregunta, fíjense, calcúlese la composición expresada en porcentaje molar de los gases salientes del convertidor. Bueno, entonces, yo ahorita lo que necesitamos conocer y calcular a su vez es la formación del dióxido de azufre. ¿Por qué? Porque a partir de lo que yo obtenga aquí, este va a entrar todavía al convertidor. Miren, voy a bajar. Al convertidor, y esto, lo que aquí se forma en el convertidor, aquí estoy, lo que se forma en el convertidor, eso va a ser lo que nosotros estamos necesitando, ¿cierto? Ya que el dióxido de azufre va a producir el trióxido de azufre. Bueno, vamos a calcularlo y antes que nada, ahora vamos a aplicar la ecuación de balance de materia con reacción, pero aplicado al balance de materia del dióxido de azufre. Nuevamente, nosotros ya sabemos que la ecuación de balance de materia de reacción consta de una entrada más la generación menos el consumo y esto es igual a la salida. ¿De acuerdo? Entonces, miren, el balance de materia del dióxido de azufre lo vamos a adaptar a la ecuación del balance de materia con reacción. Miren, aquí está. ¿Sí? Miren, se nos dice, aquí dice que es a la entrada. Por lo tanto, es el dióxido de azufre que se alimenta más el dióxido de azufre que se produce, que es referente al término de generación, menos el dióxido de azufre que se consume, es decir, el que reacciona. Y esto es igual al dióxido de azufre que sale. Nosotros ya sabemos que el dióxido de azufre
solo se produce y este va a salir, ya que en este no se consume, no reacciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está produciendo y tampoco el dióxido de azufre se alimenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque apenas se está generando en el reactor. Por lo tanto, el número de moles del dióxido de azufre que se produce es el mismo es el mismo número de moles del dióxido de carbono que sale. Bueno, vamos a continuar. Miren, aquí está. Nosotros queremos conocer el número de moles del dióxido de azufre que se producen en la corriente 1, ¿de acuerdo? Que esto va a ser lo mismo que el número de moles del dióxido de azufre que salen en la corriente 3, ¿cierto? Aquí le pongo corriente 1, es de que se está llevándose a cabo en el reactor, y la corriente 3 es lo que está saliendo del reactor. Y esto, o sea, el número de moles que se producen y que estos son los que van a salir, no es otra cosa que el número de moles de azufre que reaccionan para producir el dióxido de azufre en la corriente 1. Y eso lo acabamos de calcular. Miren, vamos a subirnos. Aquí estamos, ¿cierto? Este es el que ahorita obtuvimos. Este valor lo obtuvimos a raíz de un despeje que obtuvimos de los números de moles de azufre que reaccionan menos el número de moles de azufre que reaccionan, pero para producir el trióxido de azufre, ¿cierto? Aquí nos estamos basando ya en el trióxido de azufre. Bueno, donde su valor de que nosotros estamos formando de dióxido de azufre es igual a 0.8. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Vamos a bajarnos. Aquí está. ¿Cierto? Este valor es de 0.8 de moles de azufre que reaccionan para producir el dióxido de azufre. Ahora vamos a aplicar la multiplicación de la relación estequiométrica del dióxido de azufre con respecto al azufre, ¿sí? Al mol de azufre. Mire, y nosotros vemos que la relación es de 1 a 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a bajarnos. Aquí está. Es 1 a 1. Entonces multiplicamos 0.8 por 1 entre 1, obtenemos que el número de moles del dióxido de azufre que se producen en la corriente 1, que es igual al número de moles que sale en la corriente 3, es igual a 0.8. Ahora vamos a calcular el número de moles del trióxido de azufre que se producen en la corriente 1. ¿De acuerdo? Mire, aquí lo tenemos. Y ya saben, vamos a aplicar nuestra ecuación del balance de materia con reacción, que es entrada más generación menos consumo igual a salida. Y aplicando esta ecuación al trióxido de azufre, tenemos lo siguiente, que es respecto a la ecuación de balance de materia con reacción, que es el trióxido de azufre que se alimenta más el trióxido de azufre que se produce menos el trióxido de azufre que se consume. Esto es igual al trióxido de azufre a la salida, es lo que sale. Nosotros sabemos que el trióxido de azufre no se alimenta, nada más se alimenta el azufre, pero sí se produce el trióxido de azufre. Y el trióxido de azufre no reacciona, por lo tanto también lo cancelamos. ¿Y esto a qué nos lleva? Miren, que al número de moles del trióxido de azufre va a ser igual al número de moles del trióxido de azufre que sale, ¿de acuerdo? Y este valor de lo que se produce del trióxido de azufre, nosotros ya lo tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya calculamos que el número de moles de azufre que reaccionan y estos que reaccionan, que producen
el trióxido de azufre es igual a 0.20 y ese valor lo tuvimos a partir de los moles que reaccionan del azufre por el 0.20, sí, que la fracción 0.20, que es el 20% que se convierte del azufre al trióxido de azufre, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a calcular esto. Veamos. Miren, entonces, aquí estamos. Nosotros sabemos que el número de moles del trióxido de azufre que se producen en la corriente 1 es igual al número de moles del trióxido de azufre que salen en la corriente 3, y esto es igual al número de moles de azufre que reaccionan y que producen el trióxido de azufre en la corriente 1, multiplicados por la relación estequiométrica del trióxido de azufre al azufre. Vamos a checar cuál es esta relación estequiométrica. Aquí ya estamos y vemos que la relación estequiométrica es de 2 átomos de trióxido de azufre a 2 átomos de azufre, ¿de acuerdo? Entonces, mi número de moles del trióxido de azufre que se produce en la corriente 1, que es igual al número de moles que salen en la corriente 3, es igual a 0.2 moles de azufre que reaccionan y que producen el trióxido de azufre en la corriente 1 multiplicados por la relación estequiométrica de 2 moles de azufre a 2 moles, a 2 moles del trióxido de azufre a 2 moles de azufre. Por lo tanto, cancelo los moles de azufre con los moles de azufre y yo obtengo que mi número de moles del trióxido de azufre que se producen en la corriente 1 es igual al número de moles del trióxido de azufre que salen en la corriente 3, que es igual a 0.2 mol, ¿cierto? Entonces, al momento, nosotros ya conocemos el número de moles a la salida del horno del dióxido de azufre y el número de moles a la salida del trióxido de azufre. Vamos a calcular el número de moles del nitrógeno, ¿de acuerdo? Miren, al momento nosotros hemos calculado el número de moles del aire teórico, que nuestro resultado fue de 7.14 moles. Y también conocemos el número de moles del aire alimentado, que fue de 9.64 moles. Nosotros sabemos de que existe un exceso del 35%, pero nosotros no sabemos eso en número de moles cuánto es. Por lo tanto, vamos a calcularlo para posteriormente conocer el número de moles del nitrógeno, ¿de acuerdo? Pero primero vamos al número de moles en exceso. Nosotros sabemos que el número de moles en exceso es igual al número de moles del aire alimentado menos el número de moles del aire teórico. Entonces, ahora vamos a sustituir. Mi número de moles del aire en exceso es igual a 9.64 moles, miren, aquí los tengo, menos 7.14 moles, que es del aire teórico, y la resta de estos ambos es igual a 2.5, que es mi número de moles del aire en exceso, ¿de acuerdo? Y nosotros sabemos también que, miren, esto es nuestro 100% del aire. Ya lo he repetido en otras ocasiones. Entonces, ahorita quiero conocer mi número de moles del nitrógeno. Entonces voy a hacer una relación, ¿de acuerdo? Quiero saber de este aire en exceso que aquí tengo, cuánto es el 79% y eso va a corresponder a mi número de moles del nitrógeno. Pero bueno, miren, vamos a analizar al nitrógeno. Miren, aquí tenemos la ecuación del balance de materia con reacción, que ya sabemos que consiste en la entrada más la generación menos el consumo y es igual a la salida. Ahora aplicándolo al nitrógeno, vemos que el número de moles que se alimenta, o sea, la entrada, más el nitrógeno que se produce, aquí es la generación, menos el nitrógeno que se consume, aquí está, es igual al número de moles de nitrógeno que sale.
nosotros sabemos que el nitrógeno no se produce, ni tampoco se consume. Es un gas inerte que está contenido en el aire. Por lo tanto, el nitrógeno que se alimenta es el mismo cantidad de nitrógeno que sale. ¿De acuerdo? ¿Y cómo voy a conocer esta cantidad? Mire, yo sé que mi número de moles de nitrógeno que se alimenta va a ser igual al número de moles a la salida, el que sale. Y esta relación, como les expliqué anteriormente, voy a multiplicar su fracción molar, 0.79, por el número de moles en exceso, el que hace un momento acabo de calcular y sé que es 2.5 moles. Mire, acá está. 2.5 moles y es el 79% mol de nitrógeno. Entonces, miren, mi número de moles de nitrógeno que se alimenta en la corriente 1, que es igual al número de moles de nitrógeno que sale en la corriente 3, es igual a 0.79 por 2.5 y esto me da un valor de 1.975 moles, que son de los moles que sale del reactor. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora quiero conocer el número de moles del oxígeno que sale del reactor. Entonces vamos a aplicar la ecuación del balance de materia con reacción aplicado ahora al oxígeno. Miren, ya saben, entrada más generación menos consumo es igual a la salida. Aplicado al balance de materia del oxígeno, yo sé que el oxígeno que se alimenta más el oxígeno que se produce menos el oxígeno que se consume es igual al oxígeno que sale. ¿De acuerdo? Yo sé que el oxígeno no se produce en el reactor. ¿De acuerdo? Pero que sí se consume. A este término que se consume nosotros ya también lo conocemos como que reacciona. Entonces el oxígeno que se alimenta menos el oxígeno que se reacciona es igual al oxígeno que sale. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y aquí qué conozco? Pues yo ya conozco el oxígeno, bueno, no propiamente, conozco el aire que se alimenta, ¿sí? Pero lo que sí conozco es el oxígeno teórico. Entonces la diferencia del oxígeno que se alimenta menos el oxígeno teórico, ese va a ser la cantidad del oxígeno que sale, ¿de acuerdo? Miren, aquí tengo abajo un dato, miren, aquí estamos, que yo conozco del número de moles del aire que se alimenta, es lo que sí conozco. Yo quiero el oxígeno que se alimenta, ¿sí? Acá, esto es lo que a mí me interesa. Y también conozco el número de moles del oxígeno teórico, ese sí lo conozco. Entonces, veamos, fíjense. La relación que yo voy a conocer para conocer mi número de moles de oxígeno alimentado, aquí estoy, va a ser de la siguiente manera. En la corriente 1, este es igual a 0.21, que es la relación que ya hemos estado trabajando, que es el 21% que contiene el aire de oxígeno, ¿de acuerdo? Vemos que aquí está en fracción molar. Lo multiplico por el número de moles de aire alimentado, que yo acá lo tengo, 9.64, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, continúo. El número de moles de oxígeno alimentado en la corriente 1 es igual a 0.21 por 9.64 moles y aquí obtengo un valor de 2.025 moles, que es el número de moles de oxígeno alimentado en la corriente 1. Pero a mí lo que me interesa conocer es el oxígeno que sale. Entonces, ahora vamos a realizar una resta. Miren, aquí está. Esta resta es la que a mí me interesa y la que voy a aplicar. Miren, mi número de moles de oxígeno a la salida es igual al número de moles de oxígeno alimentado menos el número de moles de oxígeno teórico. Mi número de moles de oxígeno alimentado es de 2.025, aquí lo acabo de obtener, menos el 1.5 que es del oxígeno teórico. La diferencia de estos dos es 0.525 mol, que es el número de moles de oxígeno que tengo a la salida. ¿De acuerdo? Y miren, vamos a calcularlo de otra manera. Este mismo valor vamos a obtener. Miren, aquí lo tengo. Mi área en exceso ya lo conocemos que es 2.5 mol. Si yo lo multiplico directamente al 0.21,
voy a obtener mi número de moles de oxígeno a la salida. Miren, 0.21 por 2.5 es igual a 0.525 mol del oxígeno a la salida. ¿De acuerdo? Miren, esto es valor y este valor es el mismo. Al final, lo que yo quiero llegar a esto, que no hay propiamente una receta a seguir. ¿De acuerdo? Siempre trato de mostrarles que bajo un diferente razonamiento, ¿sí? De que multipliques o diferente forma de verlo, vas a llegar al resultado. ¿De acuerdo? No quiero que estén encasillados en que seguir propiamente una receta. No. Vamos a irlo analizando. Entonces, miren, vamos a ver ahora qué cantidad de nitrógeno y oxígeno tenemos a la salida en nuestro diagrama de flujo. Veamos. Miren, aquí tenemos el número de moles de nitrógeno, es de 1.975, y el número de moles de oxígeno a la salida del horno. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a pasar al convertidor. ¿De acuerdo? Y en el convertidor nos dicen que tenemos una conversión de 0.90, que es del 90% del dióxido de azufre al dióxido de azufre. Vamos a trabajar ahora en el convertidor. Vean. Ahora ya aquí estamos en el convertidor, ¿cierto? Y esto, ¿cómo hace referencia en el enunciado del ejercicio? Nos dicen ahí parte del enunciado del ejercicio nos dice, los gases producidos en esta combustión pasan a un convertidor, donde el 90% del dióxido de azufre produce trióxido de azufre. ¿De acuerdo? Aquí les puse una pequeña nota en lo que es importante considerar. Los gases producidos en el reactor, en este caso en el horno, ahora son gases que alimentan al convertidor. ¿Qué significa esto? Que ahora lo que viene siendo el dióxido de azufre, el trióxido de azufre, tanto el nitrógeno, pero el nitrógeno es inerte, y el oxígeno, ahora esos ya no son de salida. Ahora ellos ya son en el convertidor, ya son la alimentación. Ahí hay un cambio, ¿de acuerdo? ¿Y qué otra cosa? Fíjense, eso ya lo habíamos analizado, donde se nos dice que el 90% del dióxido de azufre se produce el trióxido de azufre. Esto no es otra cosa más que una reacción. Miren, aquí la tengo, ¿cierto? Vamos a checar que esté balanceada. 2 átomos de azufre, 2 átomos de azufre, 2 por 3 son 6 átomos de oxígeno, y aquí tenemos 2 por 2 son 4 más 2, son 6 átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, enfocándonos aquí al dióxido de azufre. El número de moles del dióxido de azufre que se producen en la corriente 1, o sea, en el reactor, es igual al número de moles del dióxido de azufre que salen, ¿cierto? Y esa es la cantidad de 0.8, ¿sí? Esto es lo que se alimenta ahora en el convertidor. Veamos. Entonces, ahora yo necesito calcular el oxígeno teórico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el oxígeno teórico yo considero que se lleva a cabo una conversión al 100%, pero hay que considerar aquí, fíjense, yo tengo una alimentación de 0.8, ¿sí? Pero yo necesito conocer el oxígeno teórico. ¿Por qué? Porque yo ya conozco la cantidad de oxígeno que tengo a la salida en la corriente 3, que si mal no recuerdo es de 0.525, ¿cierto? Entonces, vamos a calcularlo. Miren, mi número de moles del óxido teórico, aquí estoy, es igual al número de moles del dióxido de azufre, que está en la alimentación, miren, es este, ¿cierto? Lo multiplico por la relación estequiométrica de oxígeno a dióxido de azufre, ¿cierto? Y esto es una relación, miren, de
de 0.4. Y esto es al multiplicar 0.8 por 1 entre 2. Obtengo que mi número de moles de oxígeno teórico es 0.4. Miren, ahora vamos a ver nuestro diagrama. Y yo a la salida de mi horno, yo tenía 0.25, siendo que mi número de moles de oxígeno teórico es 0.4. Por lo tanto, sí puedo que se lleve a cabo esta reacción. ¿Sí? Sí es posible llevarla al 100%. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sí tengo suficiente cantidad de oxígeno a la salida del horno, ya que yo lo que necesito es 0.4 mol. Vamos a continuar. Entonces, el número de moles que necesitamos para que el oxígeno queme al dióxido de azufre es de 0.4 mol. Y recordemos que el número de moles de oxígeno que nosotros tenemos a la salida del horno es de 0.525. Entonces, miren, ahora vamos a aplicar la ecuación de balance de materia con reacción. Miren, nosotros ya la hemos visto, que es entrada más generación menos consumo es igual a salida. Ahora vamos a aplicar esta ecuación al oxígeno, ¿cierto? Miren, tenemos el oxígeno que se alimenta más el oxígeno que se produce menos el oxígeno que se consume es igual al oxígeno que sale. Nosotros ya sabemos, y aquí podemos ver en esta reacción con la cual estamos trabajando, que el oxígeno no se produce. Se puede consumir, mas no se produce. Por lo tanto, lo cancelamos. Y los términos que nos queda es oxígeno que se alimenta menos oxígeno que se consume es igual a oxígeno que sale. Aquí cuando es oxígeno que se consume, nosotros ya sabemos que es el oxígeno que reacciona. ¿De acuerdo? Entonces ahora nada más vamos a reacomodar. El número de moles de oxígeno que sale es igual al número de moles que se alimenta menos el número de moles que se consume. Sustituyendo, el número de moles de oxígeno que sale es igual a 0.525 mol, que miren, son los que tenemos a la salida del horno, menos 0.4, que es el número de moles que se consume, que reaccionan, es el número de moles de oxígeno teórico, acá en el convertidor. Entonces, 0.525 menos 0.4 tenemos como resultado 0.125 mol, número de moles que sale. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a aplicar esta misma ecuación del balance de materia con reacción, pero ahora aplicado al balance de materia del dióxido de azufre. Veamos. Miren, aquí tenemos que es el dióxido de azufre que se alimenta más el dióxido de azufre que se produce menos el dióxido de azufre que se consume es igual al dióxido de azufre que sale. El dióxido de azufre en este caso no se produce. Mira, aquí lo podemos ver. No lo tenemos del lado de los productos. Simplemente, entonces aquí lo voy a cancelar. Que se consume, que reacciona, sí. Está del lado de los reactivos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo queda esta ecuación. Mire, entonces es el número de moles que se alimenta menos el número de moles que se consume es igual al número de moles que sale. ¿Cierto? Que el número de moles de dióxido de azufre que se consume es lo mismo que decir que el número de moles del dióxido de azufre que reacciona. Ya conocemos el número de moles de que se alimenta, pero no el que se reacciona.
Vamos a estudiar ello. Mire, se nos dice en el enunciado que tiene un factor de conversión del dióxido de carbono al dióxido de azufre al trióxido de azufre es del 90%. Entonces su fracción es igual a 0.9. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular el número de moles del dióxido de azufre que reacciona. Y esto es igual al número de moles de dióxido de azufre que se alimenta por la fracción de conversión de dióxido de azufre a trióxido de azufre. Y esto es, el número de moles del dióxido de azufre que reacciona es igual a 0.8. ¿De acuerdo? Mire, acá los tengo. Esto nosotros ya lo habíamos obtenido de que es de lo que sale del horno. Número de moles, bueno, aquí era el número de moles de dióxido de azufre que sale, que es igual a 0.8, que es el mismo que tenemos aquí, ¿cierto? Nada más que ahora lo multiplicamos por la fracción de conversión. Entonces, 0.8 por 0.9, nosotros tenemos 0.72 mol, que es lo que reacciona, nuestro número de moles que reaccionan aquí mire, que reaccionan, aquí está la reacción, ¿sí? 0.72. Bueno, entonces, ahora que ya sabemos el número de moles que reacciona, vamos a conocer el número de moles del dióxido de azufre que salen. Mire, aquí tenemos a la salida. El número de moles del dióxido de azufre a la salida es igual al número de moles del dióxido de azufre en la alimentación menos el número de moles del dióxido de azufre que reacciona, y esto es igual a 0.8, que es el que es de la alimentación, que lo obtuvimos anteriormente en el horno, ¿sí? Aquí está 0.8, ¿de acuerdo? Menos el número de moles del dióxido de azufre que reacciona, que es 0.72. Entonces 0.8 menos 0.72 es igual a 0.08 moles ¿de qué? Del dióxido de azufre a la salida del convertidor. Miren, ya poco a poco vamos terminando el problema. Ahora vamos a calcular, utilizando la ecuación del balance de materia con reacción, el número de moles a la salida, pero en esta ocasión va a ser del trióxido de azufre. ¿De acuerdo? Y vamos a ver. Miren, esto es igual al número de moles del trióxido de azufre que se alimenta más el número de moles del trióxido de azufre que se produce menos el número de moles del trióxido de azufre que se consume. Esto es igual al número de moles del trióxido de azufre que sale. ¿De acuerdo? Nosotros ya sabemos que el trióxido de azufre no se consume, no reacciona, es por ello que lo cancelamos y nos queda que el número de moles del trióxido de azufre que se alimenta más el número de moles del trióxido de azufre que se produce es igual al número de moles del trióxido de azufre que sale. ¿De acuerdo? Vamos a calcular ahora el número de moles del trióxido de azufre que se produce. Y este es de la siguiente manera. Miren, esto es el número de moles del trióxido de azufre que se produce es igual al número de moles del dióxido de azufre que reacciona. ¿De acuerdo? Fíjense, lo estamos haciendo de esta manera. ¿Sí? El producto ahora con respecto con lo que reacciona. Mire, vamos a bajarnos. ¿Cierto? Bueno, entonces aquí tenemos que, fíjense, miren, esto es que el número de moles del dióxido de azufre que reacciona es igual a 0.72 mol. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos, miren. Y esto es multiplicarlo por la relación estequiométrica
del trióxido de azufre a dióxido de azufre, que como pudimos observar que la relación es de 2 moles del trióxido de azufre a 2 moles del dióxido de azufre. Por lo tanto, cancelamos y cancelamos, ¿de acuerdo? Entonces ahora multiplicamos 0.72 mol por 2 entre 2 es igual a 0.72 mol del número de moles del trióxido de azufre que se produce. Ahora, vamos a ver, miren. Con base a la ecuación del balance de materia con reacción, nosotros obtuvimos que el número de moles del trióxido de azufre que se alimenta más el número de moles del trióxido de azufre que se produce era igual al número de moles del trióxido de azufre a la salida, ¿cierto? Y esto es igual a, nosotros nos interesa conocer el número de moles del trióxido de azufre a la salida, entonces despejamos, ¿de acuerdo? En este caso, vemos que es lo mismo, que el número de moles del trióxido de azufre a la salida es igual al número de moles del trióxido de azufre que se alimenta más el número de moles del trióxido de azufre que se produce. Yo conozco que el número de moles que se alimenta es 0.2, miren, aquí lo tenemos, más 0.72 moles que son el número de moles que se producen en el convertidor. Entonces, sumando 0.2 más 0.72, nosotros obtenemos que el número de moles del trióxido de azufre a la salida es igual a 0.92. Ahora vamos a calcular el número total de moles. A ver, aquí está. Miren, que esto consta del número de moles del trióxido de azufre a la salida más el número de moles del dióxido de azufre a la salida más el número de moles de nitrógeno a la salida, y aquí me falta, más el número de moles de oxígeno a la salida. Ahora sumamos, sustituimos y sumamos 0.92 mol más 0.08 mol más 1.975 mol más 0.25 mol me da un total de 3.1 mol. Entonces ahora vamos a calcular la fracción molar. Miren, esto es igual al número de moles del trióxido de azufre a la salida entre el número de moles totales. Y esto es igual a 0.92 entre 3.1. Obtenemos un valor de la fracción molar del trióxido de azufre a la salida del convertidor de 0.297. Respecto a la fracción molar del dióxido de azufre es igual a 0.08 entre 3.1 y tenemos un valor de 0.026 ya. Luego, el número de moles del nitrógeno a la salida es igual a 1.975 entre 3.1 y esto es igual a 0.637. Y el número de moles, no es el número de moles, la fracción molar del oxígeno a la salida es igual a 0.125 entre 3.1 y obtenemos un valor de 0.040. Ahora aquí tenemos el porcentaje mol de cada uno de los componentes que se encuentran en la salida, que es de 2.60% mol del dióxido de azufre, 29.7% del trióxido de azufre, 63.7% del nitrógeno y 4.02% del oxígeno. ¿De acuerdo? Miren, acá en la parte inferior tengo lo que obtuvimos de moles. Y lo interesante aquí de rescatar es que, miren, es compararlo lo que tenemos aquí a la salida del convertidor con respecto a lo que tenemos a la salida del horno. Miren, aquí tenemos tenemos 0.8 mol del dióxido de azufre, mientras que a la salida del convertidor
tenemos 0.08. Esto se debe porque la reacción que es de dióxido de azufre más oxígeno y que obtenemos trióxido de azufre hizo que reaccionara el 90% del dióxido de azufre. Por eso tenemos una cantidad ahora pequeña, mientras que la del trióxido de azufre esa aumentó, ¿de acuerdo? Que estaba originalmente no había, se produjo y de 0.2 pasó a 0.92. En el caso del nitrógeno, este gas es inerte, ¿de acuerdo? O sea, no, en este caso no reacciona precisamente en este ambiente. Ahora, y respecto del oxígeno, nosotros tenemos un exceso, y de ese exceso nosotros supimos que el número de moles del oxígeno es igual a 0.525, y al final de que aquí en el convertidor se lleva a cabo otra reacción, nosotros obtenemos que el número de moles del oxígeno es igual a 0.125. Entonces ahora ya hemos terminado el problema.